Ayudé a una bruja anciana y me heredó sus poderes. Hola Pepe, el día de hoy te quiero compartir mi anécdota. Debo decirte que desde nacimiento soy bruja, hechicera, chamana, como quieran llamarme. Actualmente ya soy una persona adulta. Hace algunos años me casé con un hombre con el que fui completamente honesta, pues le revelé lo que era, una bruja. Él no tuvo problema con eso y actualmente vivimos muy felices. Él siempre ha sido un hombre muy sencillo y caritativo, siempre ayuda en lo que puede a los demás. Después de un tiempo, lo traje a vivir a un pueblo conmigo, ya que estábamos en la ciudad. Al llegar al pueblo, mi esposo comenzó a ayudar a una viejita que conocimos. Después de que mi esposo le ayudara a cargar sus bolsas y llevarlas a su casa, nos percatamos de que también era bruja. Así pasó el tiempo y cada vez le ayudaba más en diferentes actividades, así que la viejita estaba muy agradecida con él. Yo notaba que la viejita tenía mucho poder y era muy buena persona. Con el tiempo nos dimos cuenta de que mi esposo también podía curar inconscientemente a personas. Curaba casas y cosas que estuvieron impregnadas con brujería mala, es decir, que les habían hecho daño a esas personas o propiedades. Le dije que tuviera cuidado de no andar limpiando solo porque sí, y que tratara de dominar esa magia que con el tiempo me di cuenta la viejita le había heredado. Había razones por las cuales le heredó el don. Uno, porque ella había visto su alma, que era bondadosa y caritativa, y por eso lo había premiado. Dos, porque no tenía a quién dejárselo. Y tres, porque la viejita ya sabe que se va a ir de este mundo y no quiere irse sin antes compartir sus dones. Ella no sabía que ya sabíamos, así que le preguntamos y no nos quiso decir, solo se rió. Aún así, yo sé que fue ella la que le pasó el don, pero mi esposo no quiere trabajar la magia. Cuando yo trabajo, él me cuida y me apoya, y a veces aún estando lejos de mí. También sé que hay brujas que son malas, y si te portas mal con ellas, lo que te lanzan son maldiciones. Así que ya sabes, a portarse bien, porque en este mundo estás rodeado de mucha gente con poderes o magia. Tú decides recibir un premio o un castigo. Mi primo vino a un baile después de que falleció en Querétaro. Hola Pepe, me gustan mucho tus relatos y el día de hoy te voy a contar el mío. Me gustaría que mantengas mi historia en el anonimato. Te contaré que hace unos meses pasó algo con mi primo que aún no entendemos cómo sucedió. Mi primo era de Querétaro, pero ya llevaba muchos años tomando. A veces trabajaba en la albañilería, acomodando cercas o haciendo mandados a la gente. Por eso lo contrataban, porque cobraba muy barato. A él le gustaba andar mucho en el cerro, incluso había ocasiones en las que se quedaba dormido y mucho en el cerro por días. Por eso su familia, mi tía y mis primos no se preocupaban por él. Pero esta vez fue muy diferente. Era un 15 de septiembre. Por la mañana, antes de salir de su casa, él dijo que se apuraría en su trabajo para ir al baile. Pasó el día entero y se llegó la hora del baile, que empezó como a las 8 o las 9 de la noche. Algunas personas lo vieron a lo lejos en un rincón de las canchas del pueblo, donde ahí se hacen los bailes. Se le pudo ver ahí toda la fiesta solo, únicamente disfrutando de la música. Cuando ya eran las 12 de la noche comenzó a llover y algunas personas vieron a mi primo alejándose rumbo al cerro. Transcurrió el baile y terminó, siendo ya 16 de septiembre. Las personas comenzaron a irse a sus casas y una persona que viajó por el cerro vio a mi primo que estaba difunto, pero dice que parecía como si estuviera dormido. Eso se le hizo gracioso, pensar que estaba dormido, así que fue con sus amigos para avisarles e irse a echar la cura con él, pues lo habían visto en el baile. Sin embargo, al llegar todos ahí, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Inmediatamente bajaron al pueblo y dieron la noticia. Los peritos vinieron, lo checaron y dijeron que él había fallecido desde un día antes por la mañana, es decir, el día 15 a las 10 u 11 de la mañana. Pero eso no podía ser, a él lo habían visto en el baile del 16 de septiembre a las 12 de la noche. ¿Cómo pudo haber muerto? Cabe mencionar que por el susto ni los peritos querían bajarlo del cerro. Dicen que cuando alguien tiene permiso de Dios para hacer un pendiente, y como él era soltero, su único pendiente era irse al baile. Mi padre difunto cuidó a mi sobrinita de 4 años.
Hola Pepe, te cuento que cuando mi papá vivía era muy protector con los niños. Él se nos fue un mes de marzo y sé que nos sigue cuidando. Cuando él falleció, nos cayó un mal de magia en el que querían que mi mamá o alguien de la familia falleciera, pero mi papá siempre fue muy incrédulo en esas cosas. Aún así, todos nos limpiamos y nos protegimos, pero él no, porque no creía. Él decía que solo con su escapulario tenía suficiente. Sé que los escapularios son buenos, pero se tienen que limpiar para que funcionen mejor. Bueno, la cosa es que él no se protegió, por lo que falleció y fue enterrado. Todos mis hermanos y yo viajamos desde la Ciudad de México a nuestro rancho. Ese día estábamos todos muy cansados, pero nos reunimos a cenar. Casi todos nos quedamos sentados en la cocina, planeando en qué cuarto íbamos a dormir. Ahí estábamos platicando y creo que ya eran como las 10 o 11 de la noche, cuando a pesar del cansancio nadie se quería ir a dormir. Tal vez porque no queríamos estar solos o simplemente no queríamos aceptar que mi padre ya no estaría con nosotros. Al estar ahí reunidos, nos percatamos de que mi sobrinita de 4 años estaba sola en el patio, arriba del columpio. Es importante mencionar que en los pueblos se dice que los columpios se tienen que amarrar y no debe haber una persona sola arriba de ellos, especialmente niños, porque el diablo se los puede llevar. Por ello, le habíamos dicho a la niña que se quedara en la mesa o que se fuera a dormir, pero no hizo caso y nosotros tampoco nos habíamos dado cuenta de que estaba en los columpios. De repente, mi sobrina entró corriendo asustada y llorando. Dijo que su abuelito le había dicho que se metiera a la cocina, que no estuviera ahí sola porque le podría pasar algo malo. Se puso a llorar y nosotros nos sorprendimos. Yo le recé a mi padre dándole las gracias. Actualmente siento que él me cuida. Lo he sentido conmigo cuando tengo miedo o en situaciones de peligro.